Muy buenas a todos mi nombre es Esteban Granda. Vengo a hablarles del desarrollo tecnológico y la ética, más específicamente el desarrollo de las tecnologías que emulan el comportamiento humano, como son los deepfakes, en conjunto con el machine learning. Bueno, primero hay que entender más o menos qué son estos temas, qué significan más o menos. Me parece que ya muchos tal vez estén familiarizados porque videos en Facebook, en YouTube que se vuelven virales. Los deepfakes, o en español sería como ultra falso, es un acrónimo en inglés de la palabra fake y la palabra deep, que es simplemente un algoritmo de inteligencia artificial que con varias imágenes de una persona o si usualmente una persona o algún personaje es capaz de emular nuevamente las expresiones faciales como si estuviera hablando o moviéndose, inclusive tal vez de cuerpo entero, aunque esas son un poco más difíciles y se han visto menos, que permiten editar videos falsos que parezcan reales. O sea, por ejemplo, que con suficientes imágenes de mi cara o video al respecto se puede superponer mi rostro sobre algún actor famoso durante alguna película. Un ejemplo. Para hacer esto, obviamente la máquina tiene que tener cierto grado de un comportamiento que se llama aprendizaje automático o machine learning en inglés. Este es un campo de la ciencia de computación, una rama de inteligencia artificial en la que el objetivo es desarrollar técnicas que permitan a la computadora aprender por sí misma. Comportamientos son generalizados, o sea, la computadora tiene que ser capaz de poder hacer un conjunto amplio de recibir un conjunto amplio de datos para generalizar comportamientos y emularlos después. Va aprendiendo conforme se le van dando ejemplos o va haciendo. Es bastante dinámico como va aprendiendo. Por supuesto, estas tecnologías apenas están empezando a avanzar, aunque a pasos agigantados. Hay mucho campo que recorrer, ya que por ejemplo depende mucho en datos que le damos, no tanto en como problemas de análisis propio, por decirlo así. Las máquinas son muy buenas hasta ahora en reconocer, por ejemplo, ejemplos y patrones, pero cuando se ocupa discernimiento con respecto a ciertos datos específicos, es una computadora, al final solo está leyendo datos y está interpretándolos. Hasta ahora no hay exactamente una, al menos con los deepfakes, en este caso inteligencia artificial, que entienda, que vea la imagen. O sea, porque lo que está haciendo es procesar nada más los datos conforme a la imagen, pero no lo está entendiendo, no lo está viendo. Y lo que hace es emular o de nuevo los mismos datos para que tengan un sentido dentro de ciertos parámetros conforme va aprendiendo. Por supuesto, estas tecnologías tienen sus ventajas, varias. Entre ellas, permiten, por ejemplo, a las personas con ciertas discapacidades tener acceso a, por ejemplo, cosas, enseñanza de expresiones, por ejemplo, que algunos tienen algunos problemas también para ir a terapia porque no les gusta la interacción o se sienten incómodos. La inteligencia artificial sería capaz de funcionar como ese medio, como ese intermedio, ¿verdad? Para poder ayudar a ciertas personas con ciertas capacidades como casi como, inclusive como un compañero o de alguna forma de manera psicológica, ¿verdad? Para acompañarlos por salud mental o para enseñar, estoy pensando específicamente en los casos de las personas que tienen problemas captando señales sociales, visuales, ¿verdad? El rostro, ¿verdad? Que exageración de inclusive pronunciación a la hora de los estudios de lenguaje. También para las personas que tienen discapacidad visual o están ciegas, muchas empresas, incluyendo Google, me parece, están generando inteligencias artificiales que son capaces no solo de emular rostros, sino que también voces. Entonces, con respecto, por ejemplo, igual a cientos o miles de ejemplos, la máquina aprende más o menos los patrones, genera una voz artificial y a partir de ella pueden funcionar tanto para direcciones, para las personas que están con Google Maps, pero sin necesidad de ver el mapa, o también para inclusive leer cuentos, cosas que ocupen narración, entre otras circunstancias.
También inteligencias artificiales que son capaces de, abrir comillas, ver, y con la misma tecnología con la que ven un rostro e interpretan lo que puede pasar más adelante, que utilizan para como una ecolocación, pero no bien es como localización y mapeaje de un área en general, que se puede agregar o implementar dentro inclusive un bastón, y este bastón sería capaz de como leer el mundo y enviárselo de nuevo al usuario o personas conocidas, entre otras personas, entre otras cosas. Los deepfakes, ya para centrarnos más en un tema específico, tiene sus ventajas, por ejemplo, que se pueden, los juegos ahora son más realistas, por ejemplo, los videojuegos, se pueden traer actores o para que se escaneen los rostros, y ahora no es necesario exactamente que pase todas las horas y haga todos los movimientos para hacer un videojuego, sino que simplemente se le hacen las X cantidad de imágenes que se tienen que hacer, y la inteligencia artificial rellena ¿verdad? El resto con la información que tiene y la capacidad de estudio de las imágenes y de los movimientos y el comportamiento del sujeto. También efectos especiales en las películas, que ya se ha visto bastante. Inclusive un ejemplo muy específico que se menciona mucho es en El Señor de los Anillos, en donde en El Hobbit, en la guerra de los 5 ejércitos, los soldados, jamás, eso no son extras, obviamente es animación, y estas animaciones que se puede discutir que si se ve real o no, son en realidad de hecho generadas por inteligencia artificial. Y está el cuento, el mito, que así sí leí que al parecer hubo soldados generados por inteligencia artificial que huían del campo de batalla. Todo esto por supuesto programado, pero igual tampoco sería tan loco pensar que bajo a una inteligencia artificial que sea capaz de procesar varias batallas o comportamientos en batalla, sea capaz de generar alguno que otro individuo, bueno, objeto, que piense que es la manera más efectiva o la manera de actuar cuando se despliega la situación es alejarse del conflicto. O sea, no es tan loco pensar al respecto. Otra de las ventajas que se podría hablar de respecto es que, por ejemplo, con astronautas o en general con personas que tienen trabajos peligrosos o inclusive personas de alto riesgo, se pueden crear simulaciones personalizadas, ya sea con los datos de la persona o también con la apariencia, inclusive en ciertas situaciones específicas, ya que la máquina no se va obviamente a dañar, sino que simplemente va a comportarse, va a caminar, va a hablar, ¿verdad? a comportarse dado los datos, dado una serie de datos, como el ejemplo, el usuario, ¿verdad? Y se puede de esta manera comprobar o no si la situación puede ser peligrosa o si va a quedar bien en el papel, entre otros ejemplos. Es como casi como un muñeco de prueba, se puede utilizar. Ahora, por supuesto, hay varias desventajas que se pueden ver desde una milla de distancia. ¿A qué me refiero con esto? La impersonificación, que impide de que yo tenga suficiente imagen, por ejemplo, de gente famosa, que hay videos, cientos de videos y fotos de personas y que ya hemos visto, de hecho, ejemplos de esto, y se haga algún deepfake de ellos cometiendo algún crimen, o por ejemplo diciendo algo que no están diciendo, con esto de las voces también generadas por inteligencia artificial. Ya esa tecnología es bastante avanzada, todavía se nota, todavía hay como ciertos rasgos que uno ve y uno dice, no, eso no es como humano. Pero, bueno, esta es la clave, marmota, ahora sí. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo donde se ven imágenes estáticas, sin ni siquiera con varios, ¿verdad? Ni siquiera con varios retratos, sino con uno solo. Donde cobran como vida, entre comillas. Estos fueron creados, según recuerdo, por Samsung. Y eso ya deja bastante como incómoda la situación, el pensar, por ejemplo, no sé, yo no me sentiría muy cómodo. Bueno, a algunas personas les encantaría, me imagino, ver a sus familiares de fotos de vuelta a la vida, pero no sé, yo a mí me haría sentir un poco incómodo, no sé. También otras cosas que ya rayan en el punto de la inmoralidad son las personas que son revividas con esta inteligencia artificial, como fue el caso de Audrey Hepburn. Lo voy a poner en pantalla por aquí, debería estar apareciendo porque no voy a saber cómo pronunciarlo correctamente.
que apareció en un comercial para chocolates. Ella falleció en 1993 y fue revivida con inteligencia artificial para ese comercial. Y no ha sido la única. Por ejemplo, como también son el caso de Marilyn Monroe, Grace Kelly y Marlene Dietrich, que fueron también igual de esta manera revividas para, en este caso, un comercial que debería estar apareciendo un pedacito ahorita en pantalla. También, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman, que murió sobredosis durante la filmación de Hunger Games Mockingjay Part 2, Mockingbird Part 2. Ahorita igual lo voy a poner en pantalla más fácil. Fue revivido temporalmente mientras se terminaba la filmación en las escenas donde hacía falta, ya que no se podían terminar sin él, y el director especificó que nadie llegaría a su nivel de su actuación para suplantarlo. No ha sido esto, entre otros ejemplos, ya rápidamente sería por ejemplo Bruce Lee, John Candy, entre otras personas que han sido, abrir comillas, revividos por la inteligencia artificial, que ya despierta muchas preguntas con respecto a qué es moral, por ejemplo, qué es lo correcto, porque ese no es su rostro, eso ya no son ellos, solo su imagen. ¿Hasta qué punto usted tiene derecho a su propia imagen? ¿Hasta qué punto te puedes vender? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto puedes ceder esto? ¿Verdad? Porque bien, yo podría ser en ese instante una inteligencia artificial y yo ya estar muerto. O sea, estar esto siendo generado únicamente por un análisis de patrones de mi comportamiento, que ya por sí solo es una idea un poco escalofriante el pensar que no habría, ¿cómo se llama?, personas reales frente en estos medios, ¿verdad? Y que el escepticismo sería mayor y que los medios de comunicación, de entretenimiento serían un chiste. Y no solamente los comunes como sería el cine, que puede ser el fin de los actores, que ahorita hablaré un poco más al respecto, sino también los peligros con las situaciones más comprometedoras como son las figuras políticas, o inclusive a nivel personal, cuando esto sea más accesible o más común, el bullying o entre trabajo, colegas, un deepfake tal vez en algún video de contenido para adultos, podría causar repercusiones reales y graves en el mundo real o sea, de bullying, de persecución, ¿verdad? De esa clase de situaciones. Y esto nos deja también con la pregunta de que, ok, ¿quién es el que está modulando todo esto? ¿Hay alguna clase de ley que prevenga o algún buró de ética que está revisando como, ok, estos son lo que se está examinando y estas son las formas en que se va a prever que esto suceda? Realmente no encontré mucho, no encontré. Lo que sí encontré obviamente ha sido las leyes básicas internacionales que no se pueden crear cosas que sean inherentemente, abro y cierro comillas, malas, pero como decía Melvin Kranzberg, que era un historiador americano, la tecnología no es ni buena ni es mala, es la sociedad la que la usa para algunos de estos propósitos. Y es muy cierto, por ejemplo, ya se ha dicho los beneficios que puede traer esa tecnología. Inclusive un actor podría nada más, o sea, ya no sería actuar, que no, eso depende de cómo usted lo vea, puede ser bueno o malo, sino que simplemente usted vende más o menos su imagen y usted es pagado por ello. Al igual que como algunas personas en la radio simplemente graban un segmento de audio y mientras se use a la persona se le paga por el tiempo que se usa. Inclusive ahora los actores están en peligro sus trabajos porque, como acabo de mencionar, se pueden generar personas y voces. Ahora no son tan avanzadas como tal vez se necesitaría para poder hacer esto, ¿verdad? Hacerlo 100% así, pero conforme vaya avanzando, conforme se vaya desarrollando esta tecnología, hay una probabilidad de que el rol de la actuación ya sea inútil, no sea necesario. Inclusive en pantalla voy a mostrar algunos rostros, ninguno de estos rostros son reales. Todos son creados por inteligencia artificial basados en otras personas. Ya la actuación no va a ser necesaria en este mundo que estamos imaginando, pues las personas son generadas por computadoras, sus voces y sus comportamientos, basados en otras previas. Por supuesto siempre va a haber las personas que van a preferir un actor real de carne y hueso o lo que sea, pero va a ser casi indistinguible en algún punto. Y eso es un pensamiento un poco intrigante más que todo, porque depende como usted lo vea, puede ser algo muy malo o muy bueno. Ya un ejemplo de una persona, de personas artificiales
que tienen cierta influencia. Por ejemplo, el pequeña Miquela, que ahorita voy a poner una imagen, es una modelo icono robot de Instagram, que es 100% una inteligencia artificial. Mi punto con todo esto era como dejar esa duda, ese pensamiento de, ok, ¿hasta qué punto está bien desarrollar estos avances, esta ciencia, estas tecnologías de aprendizaje sin por ejemplo, un buró de ética o alguien que lo revise o sistemas de seguridad? El problema es que también cualquier sistema de seguridad puede ser burlado con suficiente tiempo. Simplemente es dejar esa idea, ese pensamiento. Bueno, muchas gracias por escuchar y buenas tardes.